Capítulo 241. 1 de marzo de 1897. Filadelfia, Ameratia. El aire era fresco y frío, las calles bullían con pancartas, el murmullo de las conversaciones y la inquieta anticipación de un discurso importante. Filadelfia era solo la primera parada de lo que sería una campaña agotadora, pero Mateusz sabía que cada palabra que pronunciara esa noche definiría la batalla que se avecinaba. Miles de personas se habían reunido frente a la mansión del gobernador, la plaza principal repleta de ciudadanos de todos los ámbitos. Obreros, soldados, pequeños comerciantes, agricultores y familias con niños envueltos en abrigos de lana. Estaban allí por una sola razón: ver al hombre que había detenido una guerra, al hombre que había combatido la corrupción en Washington, al hombre que ahora aspiraba a otros 4 años en el cargo. De pie junto al escenario, Mateusz se ajustó los puños del abrigo, con expresión serena a pesar de la presión del momento. A su lado, Amber le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Había sido su confidente más cercana durante toda la presidencia, y hoy, no solo era la primera dama, sino su mejor aliada. «¿Estás lista?», dijo suavemente. Mateusz exhaló. «Tengo que estarlo». «Siempre lo eres». Un miembro del personal se acercó y asintió. «Es la hora, señor presidente». Una nación por la que vale la pena luchar. Los vítores estallaron incluso antes de que Mateusz subiera al podio. El sonido era ensordecedor, un mar de banderas ameratianas ondeando en el frío invierno. El rugido de la gente era a la vez emocionante y aleccionador. Dio un paso adelante, levantando una mano. El ruido se calmó, reemplazado por un silencio expectante. «Mis queridos ameratienses», comenzó con voz firme e inquebrantable. «Hace 4 años, me confiaron la mayor responsabilidad de esta nación: servir como su presidente. Ha sido el mayor honor de mi vida». La multitud estalló de nuevo, obligando a Mateusz a hacer una pausa. Cuando el ruido se calmó, continuó. «Cuando asumí el cargo, este país estaba al borde de la corrupción. Los hombres poderosos de Washington creían que podían hacer lo que quisieran: mentir, engañar, robar y enviar a los hijos de Ameratian a morir por sus propias ambiciones». Dejó que eso se calmara. La tensión en la multitud cambió. Habían vivido esos meses. Habían visto los arrestos. «Me presenté ante ustedes y les hice una promesa. Una promesa de detener la guerra que intentaban imponernos. Una promesa de desmantelar la corrupción. Una promesa de reconstruir Ameratia no para los ricos ni para los poderosos, sino para el pueblo». Se escuchó una ovación, pero Mateusz levantó una mano para llamar la atención. «Y cumplí esa promesa. Sus logros en 4 años: aplastamos la corrupción que amenazaba nuestra democracia. Aumento de salarios para los estadounidenses trabajadores. Reconstruyamos nuestras fuerzas armadas para convertirlas en una fuerza de defensa, no en una herramienta de conquista. Invertido en infraestructura, educación e industria. Creando empleos, pavimentando carreteras y asegurando un futuro para nuestros niños. Protegió a la clase trabajadora de la explotación de la élite». Estas no son palabras. Son acciones. Esto es lo que construimos juntos. Los vítores de la multitud resonaron por la plaza de la ciudad. «Pero amigos míos», continuó Mateusz con expresión seria, «nuestro trabajo está lejos de terminar. Y ahora, la visión del futuro. Me presento ante ustedes hoy no solo para pedirles su voto, sino para pedirles su confianza». La multitud se quedó en silencio. «Hay quienes quieren hacernos retroceder. Dicen que Ameratia debería haber ido a la guerra. Dicen que deberíamos habernos expandido, conquistado, dominado. Hablan de fuerza, pero lo que realmente quieren decir es poder, no para el pueblo, sino para sí mismos». Un murmullo recorrió la multitud. «Creen que Ameratia está destinada a gobernar por la fuerza. Pero te pregunto, ¿es así como somos?». Un rotundo no. Llenó el aire. Mateusz asintió. «No. Ameratia es más fuerte cuando se mantiene unida. Cuando defiende a su gente. Y por eso me presento ante ustedes hoy, porque aún no he terminado de luchar por ustedes». Una pausa. Luego, con convicción, declaró: «Me postulo oficialmente para la reelección como presidente de Ameratia». El rugido de la multitud era ensordecedor. Las banderas ondeaban, los sombreros se lanzaban al aire y la gente vitoreaba hasta que sus voces se quebraban por la emoción. Tras bastidores.
Comienza la batalla privada horas más tarde, después de apretones de manos, reuniones con líderes locales y conversaciones con partidarios, Mateu finalmente se encontró solo con Amber en sus aposentos privados en la mansión del gobernador. Ella se sentó en el borde de la cama, se quitó los guantes y lo miró con una mirada cómplice. «Lo hiciste bien», dijo ella suavemente. Mateu exhaló. «Es solo el principio». Amber lo observó, se acercó y le puso las manos en los hombros. «Siempre dices eso. Pero lo veo, Matt. Llevas algo más que una campaña a cuestas». Suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Porque sé lo que viene. Royce». La expresión de Mateu se endureció. «Es peligroso, Amber. Más peligroso que Bradford. No es solo un político. Es un símbolo de quienes quieren que Ameratia se convierta en un imperio. Si gana y todo lo que construimos se derrumbará». Amber lo sujetó con más fuerza. «Entonces nos aseguraremos de que no gane». «No será tan fácil», admitió Mateu. «La orden, los presiento. Están moviendo los hilos. No sabemos cuán profunda es su influencia. Si se apoderan de las elecciones», Amber sostuvo su mirada con voz firme. «Entonces contraatacamos. Con más fuerza que antes». Él rió entre dientes, negando con la cabeza. «Estás más preparado para esto que yo». Amber sonrió con suficiencia. «Siempre lo he sido». Le acarició la mejilla con la mano, rozándole la piel con el pulgar. «Estaremos viajando durante meses. Tú, Arthur y el bebé, y viajar así no es fácil». Amber se encogió de hombros. «Ser presidente tampoco lo es, pero aquí estás». Mateu se rió y le dio un beso en la frente. Afuera, la batalla por Ameratia había comenzado. Pero por dentro, en ese momento de tranquilidad, Mateu se recordó a sí mismo por qué estaba luchando. Para su familia. Para el pueblo. Por un futuro en el que valga la pena creer. Mientras tanto, la oposición estaba observando, y ellos también comenzarían a enfrentarse a Ash en el período de campaña. Capítulo 242. 5 de marzo de 1897. Ciudad de Ámsterdam, Ameratia. Las calles de Ámsterdam rebosaban energía. Enormes pancartas colgaban de los edificios, banderas rojas y doradas ondeaban con la brisa fría. La gente abarrotaba la plaza frente al gran Metropolitan Hall, ansiosa por escuchar al hombre que prometía liderar a Ameratia hacia una nueva era de poder y dominio. Charles Alden Royce había llegado. La multitud se extendía hasta donde alcanzaba la vista, una mezcla de industriales, obreros, militares y élites políticas. Habían venido a escuchar un discurso, pero en realidad, esto era más que un mitin de campaña. Esta fue la primera salva en una guerra contra Mateu Ash. Royce subió al gran escenario, ajustándose los puños del abrigo. Su postura era relajada, su expresión serena, pero segura. Observó a la multitud, tomándose su tiempo, haciéndola esperar. Luego se acercó al podio. Los aplausos fueron ensordecedores. «El futuro de Ameratia, damas y caballeros», comenzó Royce, con su voz profunda, potente e inquebrantable, que cortaba el aire. «Ameratia es una gran nación. Pero bajo nuestro liderazgo actual, nos hemos visto obligados a aceptar una mentira». La multitud quedó en silencio. «Una mentira que nos dice que debemos temer al conflicto. Que debemos ser cautelosos ante las oportunidades. Que debemos dejar que nuestros enemigos dicten nuestro destino». Royce hizo una pausa y su mirada aguda examinó los rostros que tenía frente a él. «Nuestro actual presidente, Mateu Ash, afirma haber salvado a Ameratia de la guerra. Dejó que las palabras quedaran colgando. Pero os pregunto, mis queridos ameratianos, ¿nos salvó? ¿O nos robó nuestro destino?» Un murmullo recorrió la multitud. El tono de Royce se endureció. «La verdad es esta. Mientras el resto del mundo avanza, mientras las naciones crecen, se expanden y dominan, Ash ha mantenido a Ameratia de rodillas. Ha debilitado nuestro ejército, frenado nuestra industria y nos ha atado de manos cuando deberíamos aspirar a la grandeza». Una ola de aplausos estalló. Royce sonrió con suficiencia, dejando que la energía aumentara. Sabía exactamente lo que hacía. «Hablemos de los supuestos logros de Ash», continuó Royce, volviéndose hacia una enorme pancarta desplegada tras él. Decía: «La América de Ash. ¿Fracaso o fraude? Dice que luchó contra la corrupción. Entonces, ¿por qué Washington sigue lleno de acuerdos secretos? Afirma que fortaleció la economía.
¿Por qué entonces las industrias tienen dificultades con las fuertes regulaciones? Dice que evitó una guerra. Entonces, ¿por qué naciones extranjeras ponen a prueba nuestras fronteras, considerando que Ameratia es débil? La multitud rugió en señal de aprobación. Amigos míos, declaró Royce, aferrándose al podio, Ash no detuvo una guerra. Impidió que Ameratia ocupara el lugar que le corresponde como la fuerza más poderosa del mundo. Dejó que esa declaración penetrara en sus mentes. La fuerza no se encuentra en la vacilación, continuó Royce. Se encuentra en la acción. Se encuentra en el poder. Se encuentra en un líder que no teme aprovechar la oportunidad cuando se presenta. Se escuchó un canto ensordecedor. Royce. 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 Mientras el discurso de Royce resonaba por toda la ciudad, la influencia de la orden se hizo patente. En cuestión de horas, los periódicos de todo el país publicaron titulares. ¿Ha mantenido esta Ameratia débil? ¿Es entregó el futuro de la nación? Charles Royce. ¿Un líder para el futuro? Las caricaturas políticas inundaron la prensa, burlándose de Ash, llamándolo indeciso y débil, y representándolo como un líder que se doblegaba ante la presión extranjera en lugar de tomar medidas audaces. Las ondas de radio siguieron el mismo ejemplo. Los expertos cuestionaron el liderazgo de Ash, presentando opiniones de expertos que sugerían que la economía de Ameratia se tambaleaba bajo su administración. En Washington, los aliados de Ash estaban sintiendo la presión. La narrativa está cambiando, murmuró Collins mientras arrojaba un periódico sobre el escritorio del presidente. Te pintan como el hombre que dejó que Ameratia se quedara atrás. Mateo se sentó en silencio, con la mandíbula apretada. Amber, sentada frente a él, cogió el periódico y leyó uno de los editoriales. Ash habla de paz, pero la paz sin fuerza es rendición. ¿Qué clase de líder se niega a aprovechar la oportunidad? ¿Qué clase de presidente deja a Ameratia estancada? Ella dejó caer el periódico de golpe. Esto es la guerra, Matt, dijo. Mateo se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Me lo esperaba. Collins suspiró. Están inundando el país con este mensaje, y está funcionando. Las cifras de Royce están aumentando. Su discurso en Ámsterdam llegó a millones de personas, y la oposición está empezando a unirse en torno a él. Mateo exhaló lentamente. ¿Entonces me está retando? Collins asintió. Es más, exige un debate. Al día siguiente, Royce se dirigió a otra manifestación en Chicago, ante una audiencia de decenas de miles de personas. Si Mateo Ash realmente cree en su liderazgo, lo reto a un debate público. La multitud estalló. Que la gente vea la diferencia entre nosotros. Que decidan quién tiene la visión para guiar a Ameratia hacia el futuro. Abrió los brazos como si diera la bienvenida a la pelea. Estoy listo, presidente Ash. ¿Y usted? El desafío fue enviado. La trampa estaba preparada. Y ahora, toda la nación esperaba la respuesta de Ash. En la Casa Blanca. Collins dejó el telegrama sobre el escritorio de Mateo. Es oficial. Royce te ha llamado. El debate está decidido, si aceptas. Mateo recogió el telegrama y leyó las atrevidas palabras de Royce. ¿Está usted listo para luchar por el futuro de Ameratia, señor presidente? Amber se sentó a su lado, con los brazos cruzados. Este es su momento de atacar, Matt. Quieren acorralarte. Que te defiendas mientras promueven a Royce como el nuevo y audaz líder. Mateo dejó el telegrama y sonrió. Cometieron un error. Collins levantó una ceja. ¿Ah? Mateo levantó la mirada. Sus ojos azules ardían de determinación. Suponen que pueden controlar la narrativa en un debate, dijo. Pero olvidan algo. Amber se inclinó hacia adelante. ¿Qué es eso? Mateo sonrió. Estoy en mi mejor momento cuando estoy frente a la gente. Tomó su bolígrafo y firmó la carta de aceptación oficial. Dile a Royce que lo veré en el escenario del debate. Él será quien elija el tema que debatiremos. Me daré una ventaja en esta ocasión. Me siento seguro, señor. Me gusta. Muy bien, nos pondremos en contacto con su equipo de inmediato. Capítulo 243. 10 de marzo de 1897. Teatro Capitol, Washington D.C. El Teatro Capitol estaba abarrotado, su gran salón repleto de políticos, periodistas y ciudadanos que habían viajado desde toda Ameratia para presenciar el evento político más esperado del año.
Este fue el debate, el momento que determinaría el futuro de Ameratia. Se había instalado un enorme escenario con 2 podios, cada uno iluminado por el resplandor dorado de las lámparas de araña. La bandera nacional ondeaba en lo alto, símbolo del país por el que ambos hombres decían luchar. A un lado estaba el presidente Mateusz, con expresión serena pero firme, traje impecable y postura erguida. Ya había superado tormentas políticas, pero esto era diferente. No se trataba solo de política. Era una batalla por el futuro de Ameratia. Frente a él estaba Charles Alden Royce, desbordando confianza y con una sonrisa inquebrantable. Se ajustó los puños mientras observaba al público, consciente de que esa noche todas las miradas estaban puestas en él. Entre ellos se encontraba el moderador Edward Calloway, un veterano periodista conocido por sus agudos cuestionamientos y su negativa a permitir que los candidatos eludan los temas. Las reglas. Calloway se aclaró la garganta y habló por el micrófono. Damas y caballeros, bienvenidos al gran debate. Esta noche, el presidente Mateusz y el señor Charles Royce presentarán sus visiones para el futuro de Ameratia. El público se quedó en silencio. El debate constará de 3 rondas. Cada candidato tendrá 5 minutos para presentar su postura, seguidos de una réplica. No habrá interrupciones, y cualquier intento de desviar la discusión supondrá la pérdida de tiempo de intervención. Calloway se volvió hacia Royce. Señor Royce, a petición del presidente Esch, ya ha elegido los temas del debate esta noche. Por favor, dígalos. Royce sonriendo mientras subía a su podio. Los temas serán la fuerza militar, el crecimiento económico y la identidad nacional. Un murmullo recorrió al público. No era ninguna sorpresa. Royce había elegido campos de batalla donde podía atacar a Esch con más fuerza. Calloway ascendió. Comenzaremos con la fuerza militar. Señor Royce, tiene 5 minutos. Primera ronda. Fuerza militar. Royce se enderezó la espalda y se aferró al podio mientras hablaba. Compatriotas ameratienses, seamos sinceros. Nuestras fuerzas armadas son más débiles ahora que hace 4 años. Con el presidente Esch, hemos perdido nuestra posición en el escenario mundial. Nuestros enemigos no nos temen y nuestros aliados no nos respetan. El público murmuró mientras Royce continuaba. Hace 4 años, tuvimos la oportunidad de consolidar el dominio de Ameratia, de afirmar nuestra fuerza, de expandir nuestra influencia. En cambio, el presidente Esch dudó. Habló de paz cuando debería haber hablado de poder. ¿Y qué nos ha costado esa vacilación? Abrió los brazos dramáticamente. Nuestro presupuesto militar ha sido recortado. Nuestra flota naval está inactiva. Las naciones que antes temblaban ante nuestro poderío ahora se burlan de nosotros. Una serie de aplausos se escuchó entre los partidarios de Royce. No podemos permitirnos otros 4 años de debilidad. Necesitamos un líder que restaure el ejército de Ameratia, que no dude en tomar medidas decisivas. Y por eso me presento hoy ante ustedes. Royce dio un paso atrás y de él irradiaba una confianza en sí mismo. Calloway se volvió hacia Esch. Señor presidente, ¿cuál es su respuesta? La refutación de Esch. Mateu respiró con mesura, mientras sus ojos azules escudriñaban al público. No se precipitó. Dejó que el silencio se prolongara, obligando a la gente a escuchar. Luego habló. El señor Royce habla de fuerza, pero déjeme preguntarle. ¿Qué clase de líder define la fuerza por la guerra? Una pausa. No debilité el ejército de Ameratia. Lo fortalecí donde importaba. Antes de mi presidencia, el ejército de esta nación era una herramienta de conquista, utilizada por hombres corruptos que buscaban poder, no protección. La habitación quedó en silencio. Reconstruí las fuerzas armadas para defender este país, no para iniciar guerras temerarias en beneficio propio. Bajo mi liderazgo, modernizamos nuestras defensas, reforzamos el entrenamiento y priorizamos la seguridad sobre la agresión sin sentido. Algunos presentes en la audiencia asintieron. Hablemos de hechos, señor Royce, continuó Esch con voz tranquila pero firme. Dices que recorté el gasto militar. Falso. Lo que hice fue redirigir fondos de proyectos inútiles y obsoletos hacia tecnología avanzada, inteligencia y sistemas de defensa estratégica. Bajo mi liderazgo, construimos fortificaciones a lo largo de nuestras fronteras, reforzamos nuestra logística naval y mejoramos nuestras operaciones de inteligencia. Se inclinó hacia adelante. Hablas de expansión, de dominio. Pero déjame preguntarte esto.
¿Cuál es el precio de tu visión? ¿Cuántas vidas desperdiciarías en pos de un imperio? La sonrisa de Royce vaciló. Y no olvidemos, añadió Esh, la guerra que querías iniciar. ¿La que habría enviado a miles de soldados ameratianos a la muerte a cambio de nada? El público reaccionó. Algunos murmuraron y otros aplaudieron abiertamente. No dudé, señor Royce. Tomé una decisión. La decisión de proteger a esta nación, en lugar de arrojarla a un conflicto innecesario. Mateo dio un paso atrás, una vez dejado en claro su punto. Calloway asintió. Pasemos a la segunda ronda. Crecimiento económico. Señor Royce, puede empezar. Segunda ronda. Crecimiento económico. Royce se recuperó rápidamente. Damas y caballeros, la economía de Ameratia está estancada. Los salarios apenas han aumentado, las industrias están asfixiadas por el exceso de regulación y la creación de empleo se ha ralentizado. Hizo un gesto hacia el público. Lo sienten. Empresarios, obreros, comerciantes. Todos sufren el peso de las políticas de Esh. Se giró hacia Esh. Su administración prometió prosperidad económica, pero ¿qué hemos recibido? Impuestos más altos. Regulaciones más estrictas. Acuerdos comerciales estancados. Royce sonrió, sabiendo que sus palabras darían en el blanco. Si me eligen como su presidente, liberaré todo el potencial de Ameratia. Bajaré impuestos, desregularé e invertiré en industrias que impulsen el progreso. Devolveré a este país al lugar que le corresponde como superpotencia económica. Sus partidarios prorrumpieron en fuertes ovaciones. Calloway se volvió hacia Esh. Su respuesta, señor presidente. La refutación de Esh. Mateo dio un paso al frente. El señor Royce lo llama estancamiento. Yo lo llamo reconstrucción tras la corrupción. Una pausa. Mi administración se enfrentó a las instituciones corruptas que desmantelaron la economía de Ameratia para su propio beneficio. Combatimos los monopolios, garantizamos salarios justos para los trabajadores y protegimos a las industrias ameratianas de la explotación. Se cruzó de brazos. Mi oponente quiere deshacer ese progreso. Quiere devolver el poder a las mismas élites que desangraron a esta nación. La multitud reaccionó. Algunos aplaudieron, otros murmuraron. No frené la economía de Ameratia. La saneé. Y si me dan 4 años más, seguiré construyendo una economía que beneficie a todos, no solo a unos pocos privilegiados. El público rugió en señal de aprobación. Capítulo 244. El debate había terminado, pero la noche estaba lejos de terminar. Según la estructura del evento, ambos candidatos tuvieron la oportunidad de presentar formalmente sus políticas y plataformas al público. Fue allí donde el público realmente evaluaría sus aviones y decidiría quién lideraría a Ameratia hacia el futuro. El público, aún entusiasmado por los acalorados intercambios del debate, permaneció en sus asientos. Algunos murmuraban entre sí, otros tomaban notas, pero todos esperaban una cosa: una visión clara del futuro. El moderador Edward Calloway dio un paso adelante y levantó la mano para calmar a la multitud. Damas y caballeros, comenzó, hemos escuchado al presidente Esh y al señor Royce debatir temas nacionales clave. Ahora, permitiremos que cada candidato describa formalmente sus políticas y visión para Ameratia en caso de ser elegida. Un silencio invadió el teatro. Calloway se volvió hacia Royce. Señor Royce, como retador, puede comenzar. Charles Royce subió al podio con una confianza inquebrantable. Había venido preparado y sabía exactamente qué mensaje debía transmitir. Mis queridos ameratienses, comenzó con voz suave y potente, durante demasiado tiempo, a este país se le ha negado el lugar que le corresponde como primera potencia mundial. Hemos estado estancados, atrapados bajo políticas que limitan nuestro potencial, restringen nuestras industrias y debilitan nuestro ejército. Se aferró a los bordes del podio, escaneando a la audiencia. Mi presidencia cambiará eso. Royce se volvió hacia el primer pilar de su platir. La economía ameratiana está atada a la interferencia gubernamental. Regulaciones, impuestos, restricciones. Todo ello impide que las empresas prosperen y que los trabajadores alcancen la verdadera prosperidad. Una pequeña ovación se levantó entre sus partidarios. Mi administración eliminará regulaciones innecesarias y bajará los impuestos para permitir que nuestras industrias crezcan sin límites.
Bajo mi liderazgo, Ameratia se convertirá en una potencia económica, sin rival en el dominio comercial e industrial. Dejó que las palabras se parecen antes de pasar al siguiente punto. En cuanto a nuestras fuerzas armadas, el mundo está cambiando, continuó Royce. Otras naciones se están fortaleciendo, y sin embargo, nuestras fuerzas armadas se han visto debilitadas bajo la actual administración. Dio un paso adelante, con expresión aguda. Reconstruiremos nuestra armada, ampliaremos nuestro ejército y haremos de Ameratia una nación que ninguna potencia extranjera se atrevería a desafiar. Se oyeron más visitantes. Royce luego pasó a su punto final y más controvertido. Otras naciones nos miran y ven vacilación. Ven debilidad. Esto cambiará bajo mi presidencia. Señaló directamente a la audiencia. Me aseguraré de que Ameratia sea temida y respetada. Haré de este país un imperio de fuerza. Un fuerte aplauso siguió por parte de sus partidarios, mientras el grupo de Ash permanecía en silencio. Royce se volvió hacia Calloway. Este es el futuro que ofrezco. Una Ameratia poderosa, rica e imparable. Dio un paso atrás desde el podio, después de haber pronunciado su discurso. El moderador le dio a la multitud un momento para calmarse antes de dirigirse al presidente Ash. Señor presidente, puede presentar su platillo. Matthew Ash subió al podio, tranquilo y sereno. No irradiaba la agresividad feroz de Royce, pero tenía algo mucho más importante: convicción. Miró a Royce por un breve segundo antes de dirigirse a la multitud. Mis queridos ameratienses, comenzó con tono firme, esta noche han escuchado dos visiones muy diferentes para nuestra nación. Dejó que sus palabras quedaran suspendidas por un momento antes de continuar. Una basada en la conquista y el poder sin límites. La otra, mi visión, basada en el progreso y la estabilidad. Ash se volvió hacia el primer pilar de su platillo. La economía de Ameratia no pertenece solo a la élite. Pertenece a todos los ciudadanos. Hizo un gesto hacia el público. Eso se refiere a trabajadores, agricultores, pequeños empresarios y familias que dependen de salarios justos y protección. Mi administración ya ha aumentado los salarios, ha acabado con monopolios corruptos y ha garantizado el crecimiento de las empresas sin explotación. Algunos asentimientos de la multitud. Mi oponente habla de desregulación. Pero todos sabemos lo que eso significa. Devolver el poder a los mismos hombres que intentaron robar a esta nación. Un murmullo se extendió por el público. Ash pasó al siguiente punto: el ejército. He hecho que Ameratia sea más segura que nunca. Sus palabras eran mesuradas y directas. Nuestras fronteras están seguras. Nuestra inteligencia nunca ha sido tan sólida. Nuestras fuerzas de defensa están preparadas. Miró a Royce a los ojos por un breve segundo. Pero lo que no haré es enviar a miles de nuestros soldados a morir por un imperio que no necesitamos. La multitud se dividió. Algunos vitorearon y otros permanecieron en silencio. Si soy reelegido, seguiré invirtiendo en defensa moderna, tecnología avanzada y seguridad nacional. Pero no desperdiciaré vidas ameratianas por ambición. El marcado contraste entre su visión y la de Royce era evidente. Ash luego pasó a su punto final y más crucial. Ameratia no necesita ser temida. Necesita ser respetada. Su voz se elevó levemente, exigiendo atención. El poder no reside en la brutalidad. Se encuentra en el liderazgo. Se encuentra en nuestra capacidad de unirnos, de innovar, de construir una nación tan grande que el mundo nos mire, no con miedo, sino con admiración. Dejó que las palabras reposaran antes de pronunciar su declaración final. Mi oponente promete un futuro de dominación. Yo prometo un futuro de fuerza basado en la justicia, la prosperidad y la estabilidad. Se produjo una ola de aplausos, no tan salvajes como los de Royce, pero sólidos y decididos. Cuando Ash dio un paso atrás, Calloway regresó al centro del escenario. Ya han escuchado a ambos candidatos exponer sus políticas y visiones. La decisión que tenemos por delante es clara. El público permaneció dividido. Algunos se emocionaron con la promesa de poder de Royce. Otros se tranquilizaron con el compromiso de Ash con la estabilidad. Calloway dejó que los aplausos se desvanecieran antes de dar un paso adelante una vez más, con expresión seria mientras se dirigía a la audiencia. Habitantes de América, ya hemos escuchado las visiones de los candidatos para el futuro de nuestra nación. Pero un líder no se define solo por discursos o promesas.
Un líder debe ser capaz de responder directamente a las preocupaciones del pueblo. La habitación quedó en silencio. Por lo tanto, ahora procederemos al segmento final del evento de esta noche. La sección de preguntas y respuestas. Un murmullo se extiende entre la multitud. Calloway se dirigió a ambos candidatos. Señor Royce, presidente Esch, ¿está listo para la prueba? Capítulo 245. El murmullo del público aumentó a medida que crecía la anticipación por el segmento final de la noche. El debate había sido tenso, las presentaciones políticas claras y directas, pero ahora llegaba la parte más impredecible. La sesión de preguntas y respuestas. El moderador Edward Calloway estaba en el centro del escenario, con expresión neutral pero dominante. Esta parte permitirá a los miembros de la audiencia, seleccionados al azar, plantear preguntas directas a los candidatos. Los candidatos tendrán 2 minutos para responder, y no se admitirán réplicas. Las reglas eran sencillas, pero el impacto podía ser considerable. A diferencia de los discursos ensayados, esto pondría a prueba su capacidad de improvisación. Un acomodador del teatro se adelantó con un micrófono. Calloway señaló hacia las primeras filas. Comenzaremos con nuestra primera pregunta. Por favor, diga su nombre y su pregunta con claridad. Un hombre de unos 40 y tantos años se puso de pie, ajustándose el chaleco antes de tomar el micrófono. Su voz era potente y se oyó por toda la sala. Me llamo Harold Greaves. Soy obrero de una fábrica de New Manchester, y mi pregunta es la siguiente. Ambos han hablado de la economía, pero ¿qué harán para garantizar que trabajadores comunes como yo puedan tener salarios estables y condiciones laborales justas? Calloway se volvió hacia Royce. Señor Royce, puede responder primero. Royce asintió, ofreciendo una sonrisa encantadora. Señor Greaves, agradezco su arduo trabajo y, para ser claro, bajo mi presidencia, su salario aumentará. Algunos murmullos recorrieron la multitud. Durante demasiado tiempo, las empresas se han visto agobiadas por regulaciones excesivas, lo que ha dificultado su expansión, la contratación de más trabajadores y, sí, el pago de salarios más altos. Mi plan es simple. Eliminar las restricciones innecesarias, permitir que las industrias crezcan libremente y veremos una economía en auge donde los salarios subirán naturalmente porque las empresas prosperarán. Se giró ligeramente hacia Ash. La administración actual cree en controlar la economía desde arriba. Yo creo en liberarla para ustedes. Royce dio un paso atrás y sus seguidores aplaudieron. Calloway ascendió y se volvió hacia Ash. Señor presidente, su respuesta. Mateu dio un paso adelante con postura firme. Señor Greaves, respeto su arduo trabajo y quiero decirle algo muy directo. Sus salarios no son bajos por las regulaciones. Son bajos porque, durante años, los empresarios tuvieron todo el poder mientras que los trabajadores se quedaron atrás. Una reacción más fuerte del público esta vez. Mi administración aumentó el salario mínimo, implementó leyes laborales justas y garantizó que los empresarios no pudieran explotar a sus trabajadores. Eso no fue interferencia del gobierno. Fue proteger a la gente. Hizo un gesto hacia Royce. Mi oponente habla de liberar las industrias. Pero, seamos sinceros, lo que quiere decir es devolver el poder a los mismos hombres que recortarían los salarios a la primera oportunidad. Creo en una economía fuerte, pero no en una que dependa del sacrificio del trabajador. Más aplausos, esta vez de sus seguidores. Calloway dejó que la reacción se calmara antes de seguir adelante. Nuestra segunda pregunta. Una joven se puso de pie, agarrando el micrófono con fuerza. Parecía nerviosa, pero decidida. Me llamo Eleanor Dawson. Mi pregunta es para ambos. Hemos oído mucho sobre las Fuerzas Armadas esta noche, pero mi esposo está en el ejército y quiero saber, si es elegido, ¿se comprometerá a apoyar a los soldados incluso después de que dejen el servicio? Los veteranos han sido olvidados durante demasiado tiempo. Calloway señaló a Ash. Señor presidente, puede empezar. La mirada de Mateu se suavizó. Señora Dawson, primero permítame decirle esto. Gracias. Gracias a su esposo por su servicio y gracias a usted por apoyarlo. Los sacrificios de nuestros soldados y sus familias nunca deben ignorarse. Algunos asentimientos del público. Mi administración ya ha tomado medidas para proteger a nuestros veteranos.
Hemos aumentado las pensiones, mejorado el acceso a la atención médica y ampliado los servicios de salud mental para los soldados que regresan. Pero seré sincero. Podemos hacer más. Si soy reelegido, impulsaré una ley de apoyo a los veteranos para garantizar que ningún soldado se quede atrás después de quitarse el uniforme. Él sostuvo la mirada de Eleanor. Ameratia se construyó gracias a quienes la defienden. Y le prometo, señora Dawson, que lucharé por ellos con la misma fiereza con la que ellos han luchado por nosotros. Aplausos, firmes y constantes. Calloway se volvió hacia Royce. Señor Royce, ¿cuál es su respuesta? Royce, siempre político, asintió respetuosamente. Señora Dawson, también quiero expresar mi gratitud por el servicio de su esposo. Nuestros soldados son la columna vertebral de esta nación. Y es precisamente por eso que creo que necesitamos un ejército más fuerte. Su tono cambió. Pero seamos claros. Los veteranos están pasando apuros hoy en día porque nuestras fuerzas armadas se han debilitado. Cuando una nación no prioriza a sus fuerzas armadas, el gobierno deja de invertir en quienes sirven. Abrió los brazos ligeramente. Como presidente, ampliaré nuestro presupuesto militar, garantizando un mayor salario para los soldados en activo, mejores recursos y beneficios posteriores al servicio. La mejor manera de apoyar a los veteranos es asegurar que presten servicio en una nación que realmente los valora. Más aplausos, sobre todo de sus partidarios. Calloway asintió. Siguiente pregunta. Un hombre mayor de cabello plateado estaba de pie, con su bastón apoyado a su lado. Su voz era profunda y autoritaria. Me llamo Samuel Kent. He vivido guerras, agitación política y todas las promesas de los líderes. Quiero preguntarles una cosa. ¿Cómo será Ameratia dentro de 4 años si ganan? El público guardó silencio. Calloway se volvió hacia Royce. Señor Royce, puede empezar. Royce inhaló profundamente y luego sonrió. Señor Kent, dentro de 4 años, Ameratia será la nación más fuerte del mundo. Una pausa. Nuestra economía será inigualable. Nuestras industrias, ilimitadas. Nuestras fuerzas armadas, respetadas y temidas. Ya no seremos una nación que dude en actuar. Lideraremos. Dominaremos. Él dio un paso adelante. Ofrezco a Ameratia un futuro de poder, prosperidad y progreso. Si me eligen, transformaré esta nación en un imperio digno de la historia. Aplausos atronadores. Calloway se volvió hacia Ash. Señor presidente. Matthew respiró profundamente. Señor King, dentro de 4 años, Ameratia será más fuerte, pero no por miedo. Dejó que eso penetrara en él. Nuestra economía prosperará, no por una codicia desenfrenada, sino porque todos los habitantes de Amerat, desde los trabajadores de fábricas hasta los agricultores, compartirán nuestro éxito. Señaló hacia el público. Nuestras fuerzas armadas estarán preparadas y modernizadas, no para la conquista, sino para proteger a todos los ciudadanos de este país. Otra pausa. Y Ameratia no será temida. Seremos respetados. Porque seremos un ejemplo de justicia, prosperidad e integridad. El público reaccionó, no tan fuerte como Royce, pero estaba claro que las palabras de Ash tenían peso. Calloway permitió que los aplausos se calmaran. Con esto concluye nuestra sesión de preguntas y respuestas. Damas y caballeros, ya han escuchado a ambos candidatos. La decisión es suya. El público permaneció dividido, algunos permanecieron de pie, emocionados, otros murmurando entre ellos. Al final de la noche, ambos candidatos sabían que estas elecciones no se ganarían solo con palabras. La verdadera batalla estaba en las elecciones. Capítulo 246. 12 de marzo de 1897. Ubicación no revelada. La sala de guerra de la Orden. La cámara tenuemente iluminada, oculta bajo una modesta finca a las afueras de Ámsterdam, bullía con voces apagadas. Alrededor de una larga mesa de caoba se sentaban los hombres más poderosos de Ameratia. Élites políticas, magnates industriales, oficiales militares y magnates de los medios de comunicación. Estos eran los arquitectos del destino de la nación, los hombres que habían operado desde la sombra durante décadas. A la cabecera de la mesa se sentaba Gideon Langston, gran canciller de la Sociedad de la Orden del Fénix. Su sola presencia dominaba la sala. Las parpadeantes lámparas de gas proyectaban sombras nítidas sobre su rostro, resaltando la fría mirada calculadora. Tamborileó con los dedos sobre la mesa, en un silencioso reclamo de atención.
Los murmullos cesaron. El debate ha concluido. La batalla electoral ha comenzado. Ahora, díganme, ¿cómo garantizamos la victoria de Royce? La estrategia. Sabotaje y engaño. Cornelius Voss, el magnate naviero cuya fortuna financió gran parte de las actividades encubiertas de la orden, se inclinó hacia adelante. La percepción pública está cambiando a nuestro favor, pero no es suficiente. Los partidarios de Esh son obstinados. Aún cuenta con la confianza de la clase trabajadora, y no podemos permitir que se mantenga así. Entonces, se lo quitamos, intervino Víctor Kessler, el estratega maestro de la orden. Exoficial de inteligencia, Kessler era un experto en guerra política. Colocó un mapa de Ameratia sobre la mesa, salpicado de marcadores que indicaban ciudades y distritos clave. Nuestro objetivo es triple, continuó Kessler en voz aguda. Primero, erosionamos la confianza en el liderazgo de Esh. Segundo, creamos un caos que solo Royce puede solucionar. Y tercero, manipulamos el proceso electoral para asegurar nuestra victoria. Langston juntó los dedos. Detalles. Kessler ascendió, golpeando el mapa con su dedo índice. Primer paso. Pánico económico. Hizo un gesto hacia Cornelius Voss, quien parecía. Organizaremos una interrupción coordinada de las cadenas de suministro de Ameratia. Retrasos en los puertos, huelgas en fábricas clave y escasez repentina de productos esenciales. Que la gente sienta incertidumbre. Que sientan que sus medios de vida están en riesgo. Langston ascendió. ¿Y Esh? Se verá obligado a abordar la crisis. Y cuando lo haga, nos aseguraremos de que sus acciones se perciban como débiles e ineficaces. La prensa ya está preparada para presentarlo como un líder desconectado, incapaz de restablecer el orden, explicó Voss. Kessler continuó. Paso 2. Miedo e inestabilidad. Miró a Jonathan Hawthorne, el senador más influyente de la orden. Se desatarán disturbios en ciudades clave. Cuidadosamente organizados, estratégicamente ubicados. Trabajadores protestando por salarios injustos. Ciudadanos indignados por la escasez de alimentos. Pero aquí está el giro. Los intensificaremos aún más con actos de violencia calculados, y luego, Kessler sonrió con sorna, culparemos al gobierno de Esh por no mantener la ley y el orden. La mirada de Langston se ensombreció. ¿Quién incitará a la violencia? Operarios disfrazados de manifestantes, dijo Kessler simplemente. Unos cuantos incidentes oportunos, quizás un edificio gubernamental incendiado, enfrentamientos entre manifestantes y policía y la gente clamará por un cambio. ¿Y Royce? Preguntó Langston. Se presentará como la solución. Mientras Esh se apresura a explicarlo, Royce presentará un plan claro para restaurar el orden y la prosperidad económica. Él será quien tome el control cuando Esh no pueda. Langston asintió con aprobación. ¿Y las elecciones en sí? Louis Whitmore, destacado banquero y financista de la orden, intervino. Aunque la opinión pública esté cambiando, debemos asegurarnos de que las cifras nos favorezcan. Contamos con aliados en distritos electorales clave. Secretarios, escrutadores de votos e incluso gobernadores. Harán los ajustes necesarios. Define ajustes, exigió Langston. En zonas específicas, se modificarán los patrones electorales. Los distritos más fuertes de Esh experimentarán errores técnicos en el recuento de votos. Los distritos de Royce tendrán una participación inusualmente alta, debido a que las papeletas de voto en ausencia se extraviarán hasta después del inicio del recuento. Víctor Kessler sonrió con sorna. Y en caso de una contienda reñida, nuestra última carta son los tribunales. Jonathan Hawthorne asintió. Si se trata de disputas legales, tenemos suficientes jueces a nuestro alcance para inclinar decisiones clave a favor de Royce. Impugnaremos cualquier resultado que no nos beneficie, creando una batalla legal que Esh no podrá ganar. Langston se recostó, absorbiendo los detalles de su plan. ¿Y qué pasa con el propio Esh? Preguntó finalmente. La expresión de Kessler se ensombreció. Si Esh empieza a desesperarse, lo obligamos a cometer errores. ¿Y si eso no funciona? Dejó las palabras en el aire. Langston entrecerró los ojos. ¿Eliminación? Kessler no pestañeó. Solo como último recurso. Un accidente o un intento de asesinato por parte de un radical podría inclinar completamente la opinión pública a favor de Royce. Pero es una maniobra peligrosa. Debemos estar seguros de que funcionará antes de proceder. Langston golpeó la mesa 2 veces. Continúen con el plan.
Quiero que la economía esté en crisis dentro de un mes. Los disturbios deben comenzar poco después. Cuando la gente pida un cambio, Royce les responderá. Un silencio cayó sobre la habitación. Estaban a punto de cambiar a Meratia para siempre. 15 de marzo de 1897. Comenzó la primera ola de perturbaciones económicas. Los envíos en los principales puertos sufrieron retrasos misteriosos. Los trabajadores de las fábricas se declararon repentinamente en huelga en las ciudades industriales. La bolsa de valores se desplomó ante el pánico de los inversores por la incertidumbre. Los periódicos publicaron titulares llamativos. La crisis económica se cierne sobre Ameratia. ¿Está fracasando la administración Nesh? Escasez de alimentos en las principales ciudades. El gobierno lucha por responder. La administración de Esch se apresuró a gestionar la crisis, pero antes de que pudieran actuar, se produjo la segunda fase. Estallaron las protestas. Al principio, parecían genuinas. Trabajadores exigiendo mejores salarios, ciudadanos frustrados por el aumento de precios. Pero pronto, las manifestaciones se tornaron violentas. Un edificio gubernamental en New Manchester fue incendiado. La policía se enfrentó a los alborotadores en Amsterdam City. Royce subió al escenario. Esto es lo que nos ha traído el liderazgo de Esch. Inestabilidad, caos y debilidad. Pronunció su discurso como si fuera espontáneo, pero cuidadosamente planeado. Se presentó como el hombre capaz de restaurar el orden. Ameratia merece algo mejor. Elígeme y acabaré con esta locura. La gente escuchó. 20 de marzo de 1897. En distritos clave, surgieron problemas con el registro de votantes. Las zonas pro-Esch reportaron la falta de papeletas. Los distritos de Royce registraron una participación récord, fabricada, por supuesto. Mientras tanto, la prensa intensificó sus ataques contra Esch. La presidencia de Esch está en crisis. ¿Puede seguir liderando? ¿Es la debilidad de Esch la culpable de la decadencia de Ameratia? El daño se estaba extendiendo. 25 de marzo de 1897. Esch perdía terreno. Su administración luchó por restablecer el orden, pero cada movimiento que hacía era contrarrestado por sabotajes y narrativas manipuladas. Y luego, en plena noche, una bomba detonó en una oficina de campaña en New Manchester. Los medios de comunicación controlados por la orden inmediatamente culparon a los extremistas radicales pro-Esch. La gente tenía miedo. La nación se desmoronaba. ¿Y Royce? Estaba esperando, listo para restaurar el orden. En la sala de guerra, Langston observó cómo se desataba el caos. Se volvió hacia Kessler. ¿Cuándo pasamos a la fase final? Kessler sonrió. Pronto. La caída de Matthew Esch había comenzado. Capítulo 247. 26 de marzo de 1897. La Casa Blanca, Washington DC. El aire dentro del despacho oval era denso, cargado de tensión, mientras el presidente Matthew Esch caminaba de un lado a otro con los puños apretados. Apenas había dormido en los últimos días, no con todo lo que se desmoronaba a su alrededor. El bombardeo de New Manchester fue la gota que colmó el vaso. Su oficina de campaña, un lugar lleno de trabajadores y voluntarios dedicados, había quedado reducida a escombros de la noche a la mañana. Había muerto gente. Buena gente. Y los medios de comunicación no tardaron en culpar a sus propios partidarios del acto. Fue una mentira. Una mentira cuidadosamente orquestada, y Matthew lo sabía. Pero probarla. Eso era harina de otro costal. Al otro lado de la habitación, Collins, su jefe de gabinete, estaba apoyado en el escritorio, examinando una pila de periódicos con el ceño fruncido. La historia está por todas partes, murmuró Collins, dejando uno sobre el escritorio. Están insistiendo mucho en la idea de los extremistas radicales pro-Esch. El equipo de Royce ya exige medidas inmediatas contra las amenazas internas. Matthew exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello. Esto ya no es solo una batalla electoral. Su voz era baja y controlada, pero Collins podía percibir la ira que se escondía tras ella. Esto es un ataque a gran escala. Collins asintió. Nos están superando, Matt. La crisis se está extendiendo. Los informes eran sombríos. La escasez de alimentos se agravaba en las principales ciudades. Los suministros que antes movían sin problemas por todo el país ahora sufrían retrasos, interrupciones o incluso la desaparición total.
Se produjeron disturbios en varios distritos. New Manchester, Amsterdam City y Filadelfia fueron los más afectados. La policía estaba desbordada y los gobernadores, algunos bajo la influencia de Royce, se negaban a desplegar la Guardia Nacional para restablecer el orden. Las oficinas electorales en estados clave estaban experimentando problemas técnicos sin precedentes, lo que dificultaba el registro de votantes para los partidarios de Ash. ¿Y Royce? Él estaba en todas partes. En cada estación de radio, en cada periódico, en cada evento público, él predicaba la ley y el orden, martillando la idea de que Ash había perdido el control. Collins cogió otro periódico y lo leyó en voz alta. Una presidencia en colapso. ¿Podrá Ash sobrevivir a la crisis? Lo arrojó a la pila. Es del Amsterdam Post. Otro. Ameratia al límite. Un presidente débil ante el caos. Collins negó con la cabeza. Este es de The Capital Times. No necesitaba leer más. Los titulares eran todos iguales. Mateo apretó la mandíbula. Ellos controlan la narrativa. Collins asintió. Y lo están usando para enterrarnos. La situación se estaba agravando, y Mateo sabía que no tardaría mucho más en volverse completamente contra él. Sus asesores, algunos de los más conservadores, ya habían sugerido la ley marcial como opción. Fue drástico. Peligroso. Pero la alternativa era perder el control por completo. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró el fiscal general Daniel Whitaker, con el rostro tenso por la urgencia. Señor presidente, el gobernador de New Manchester exige la intervención federal inmediata, informó Moreno. Los disturbios se han extendido y las fuerzas del orden locales no pueden contenerlos. Necesitan refuerzos. Mateo se volvió hacia Collins. ¿Tenemos unidades de la Guardia Nacional listas? Collins dudó. Sí, pero desplegarlos será políticamente costoso. No me importa la política, replicó Mateo. Si las ciudades arden, apagamos el fuego. Moreno se removió incómodo. Señor, algunos de los estados donde los disturbios son peores están controlados por gobernadores que apoyan a Royce. Si envía tropas federales, dirán que está usando la fuerza contra el pueblo. Lo pintarán de tirano. Mateo apretó los puños. Fue una trampa. Si no actuaba, la violencia empeoraría. Si lo hacía, los aliados de Royce en los medios de comunicación lo usarían en su contra. Mateo exhaló y caminó hacia la ventana, mirando el césped de la Casa Blanca. No podía seguir reaccionando. Necesitaba contraatacar. Nos hacemos públicos. Collins y Moreno intercambiaron miradas. ¿Hacer público qué? Preguntó Collins. Mateo se volvió. La verdad. Matt, la prensa no publicará nada de lo que les demos. Royce lo tiene en su bolsillo. Luego lo llevamos directamente a la gente. Collins entrecerró los ojos. ¿Quieres evitar a los medios? Mateo asintió. Saldremos en vivo. Me dirigiré a la nación directamente. Sin filtros de prensa. Solo yo, hablando con la gente. Collins dudó, luego asintió lentamente. Podría funcionar. Si controlas el mensaje, le quitas algo de poder a Royce. Esa noche, Mateo estaba sentado tras su escritorio, con un solo micrófono de radio frente a él. Todo el país lo escuchaba. Compatriotas ameratienses, vengo a ustedes no como político, sino como su presidente, su líder en un momento de gran dificultad. Hizo una pausa, dejando que el silencio se instalara. No les voy a mentir. Esta nación está en crisis. La disrupción económica, los disturbios y la violencia han sacudido nuestras ciudades. Y sé que muchos de ustedes tienen miedo. Sé que se preguntan si los mejores días de Ameratia ya quedaron atrás. Una respiración profunda. Seamos claros. Esta crisis no es natural. No es casualidad. La han creado quienes buscan dividirlos y manipularlos. Las palabras eran agudas y directas. Pregúntense. ¿Quién se beneficia de este caos? ¿Quién se ha aprovechado de su miedo? ¿Quién ha dado un paso al frente para ofrecer soluciones sin explicar cómo llegamos a esta situación? La voz de Mateo se mantuvo firme e inquebrantable. He luchado contra la corrupción desde el día que asumí el cargo. He desafiado a quienes se creen superiores al pueblo. Y ahora, en estos últimos días antes de las elecciones, buscan quebrantar su confianza en esta administración haciéndoles creer que Ameratia se está desmoronando. Una pausa. No lo permitiré.
Estoy desplegando recursos federales para restablecer el orden en nuestras ciudades. Garantizaré que todos los estadounidenses tengan derecho a votar, libres de miedo y manipulación. Y no me quedaré de brazos cruzados mientras hombres poderosos intentan desgarrar esta nación para su propio beneficio. Una declaración final. Ameratia es fuerte. Y juntos lo demostraremos. La reacción fue inmediata. Algunos lo elogiaron, calificándolo de su discurso más contundente hasta la fecha. Otros lo acusaron de conspiranoico. Pero algo estaba claro. Había llevado la lucha directamente a Royce y a la orden. Y no lo dejarían sin respuesta. La verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 248. 27 de marzo de 1897. Ubicación no revelada. La sala de guerra de la orden. La transmisión de radio los había desconcertado. Dentro de la sala de guerra, tenuemente iluminada, los miembros más poderosos de la Sociedad de la Orden del Fénix permanecían en silencio, escuchando los últimos ecos del discurso de Mateusz que sonaba en un gramófono. Las palabras habían sido medidas, directas y peligrosamente efectivas. Había hecho algo que no esperaban. Había hablado a través de los medios de comunicación, eludiendo su control, y sembrando dudas en las mentes de la gente. Al terminar el discurso, Gideon Langston, el gran canciller, se inclinó hacia adelante con expresión indescifrable. Se giró hacia Víctor Kessler, el maestro estratega de la orden. ¿Cuánto daño hizo? Kessler exhaló bruscamente. Más de lo que esperábamos. Se ajustaron las gafas antes de continuar. Nuestro plan estaba funcionando a la perfección. Los disturbios, la crisis económica, el sabotaje electoral, todo estaba cambiando la opinión pública en su contra. ¿Y ahora? Presionó Langston. Ahora tenemos un problema. El discurso había interrumpido su narrativa. Cornelius Voss, el magnate naviero, tamborileaba con los dedos sobre la mesa pulida. ¿Cuál es la reacción del público hasta ahora? Kessler hojeó los informes. Divididos. Señaló una serie de documentos. Sus partidarios lo consideran firme frente a la crisis. Creen que está luchando contra un ataque orquestado. Sus palabras les dieron esperanza. Langston presionó la mandíbula. ¿Y los indecisos? Kessler dudó. Ahí radica el verdadero problema. Señaló otro índice. Antes del discurso, las encuestas mostraron que Royce estaba ganando terreno. ¿Y ahora? Preguntó. Golpeó el periódico. Algunos recomendados dudan. La expresión de Langston se ensombreció. Ash acaba de convertir estas elecciones en una verdadera batalla. Langston recurrió a Jonathan Hawthorne, uno de los senadores más influyentes de la orden. No podemos dejar que controle la narrativa. ¿Cuál es el siguiente paso? Hawthorne alarmantemente con sorna, ya pensando en el futuro. Usaremos su fuerza contra él. Explicar. Hawthorne se inclinó hacia adelante. Ash se presentó como víctima de una conspiración. Bien. Llevemos esa narrativa un poco más lejos, pero tergiversémosla. Lo haremos parecer un tirano delirante que ansía el poder. Langston arqueó una ceja. ¿Cómo? Hawthorne me llama la atención. Lo acusamos de orquestar estas crisis él mismo. El silencio invadió la sala. Entonces Víctor Kessler se rió entre dientes. Es brillante. Hawthorne continuó. Plantamos la idea de que la escasez, los disturbios, los ataques, todo ha sido orquestado por Ash para justificar un control gubernamental extremo. Se convierte en el villano, añadió Kessler con una sonrisa burlancia. Un líder desesperado que hará lo que sea para aferrarse al poder. Langston avanzó lentamente. ¿Y Royce? Hawthorne extendió las manos. Se posiciona como el hombre que restaurará la normalidad. La opción sensata. El líder sereno que Ameratia necesita. Langston tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensando. Luego se levantó. Haz que suceda. 28 de marzo de 1897. A la mañana siguiente, los periódicos de toda Ameratia publicaron un titular impactante tras otro. El presidente Ash creó esta crisis para mantenerse en el poder. Una nación secuestrada. ¿Está el presidente detrás del caos? Fuentes internas afirman que Ash planea declarar la ley marcial. Los artículos difundían la misma narrativa, que Ash estaba creando una crisis nacional para manipular a la gente. Las emisoras de radio se hicieron eco de la afirmación. Los expertos analizaron minuciosamente cada palabra del discurso de Ash, tergiversando su significado y alimentando la sospecha de que él era el verdadero artífice de la caída del país.
Dentro de la oficina oval, Collins irrumpió, con el rostro pálido de frustración. Nos lo echaron en cara, Matt. Ash estaba leyendo uno de los titulares. Tiró el periódico sobre su escritorio. Esperaba que me devolvieran el golpe. Collins se pasó una mano por el pelo. Así no. Están haciendo que parezca que estás detrás de todo esto. Que eres tú quien está incendiando a Meratia. Mateo exhaló lentamente. Son buenos. Eso sí que lo reconozco. Collins alzó las manos. Matt, esto es peligroso. La gente empieza a creérselo. Royce ya está organizando mítines, diciendo que restaurará la democracia. Mateo se quedó allí, con la expresión fija en el rostro. Entonces contraatacamos. ¿Cómo? Retó Collins. No somos dueños de la prensa. No controlamos la radio. Mateo golpeó su escritorio. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Collins frunció el ceño. ¿Cuál es? La verdad. Mateo caminó hacia la oficina de telégrafos, decidido. Se dirigió a Whitaker, el fiscal general. Quiero que se inicie una investigación oficial sobre la interferencia electoral, los disturbios y el sabotaje económico. Quiero nombres. Quiero arrestos. Lo quiero ya. Whitaker dudó. Eso es peligroso, Matt. Si vamos tras ellos directamente, Mateo lo interrumpió. Primero declararon la guerra. Whitaker asintió y luego se fue a reunir a su equipo. Collins lo vio irse. Si hacemos esto, podría agravar la situación más allá de las elecciones. Mateo lo miró fijamente. Ya lo ha hecho. 30 de marzo de 1897. El gobierno anunció oficialmente una investigación sobre manipulación electoral, sabotaje económico y disturbios civiles. El equipo de Royce inmediatamente lo calificó de caza de brujas política. Los medios de comunicación se apresuraron a pintarlo como una medida desesperada de un presidente fracasado. Pero a Mateo no le importó. Había terminado de jugar a la defensiva. Él iba tras ellos. De vuelta en la sala de guerra, Gideon Langston leyó el último telegrama. Ash está contraatacando. Víctor Kessler sonrió con suficiencia. Déjalo. Langston dejó el periódico. ¿Está lista la fase final? Kessler asintió. Sí. Si Ash quiere luchar, le daremos una guerra que no podrá ganar. Las piezas estaban colocadas. Y pronto, de una forma u otra, la elección se decidiría. 3 de abril de 1897. La Casa Blanca, Washington DC. La tormenta había llegado. Mateo Ash, de pie junto a los altos ventanales del despacho oval, con las manos entrelazadas a la espalda, observaba la ciudad. Washington DC estaba inquieto. Periódicos, programas de radio y debates callejeros giraban en torno a la última crisis fabricada. El llamado golpe de Estado leal a Ash. Las mentiras se acumulaban tan rápidamente que resultaba difícil desacreditarlas todas a la vez. Collins irrumpió en la habitación, con el rostro rojo de frustración y agarrando un periódico con tanta fuerza que las páginas se arrugaron en su puño. Dicen que planeaste un golpe de Estado, Matt. Tiró el papel sobre el escritorio. Un maldito golpe de Estado. Mateo nos movió. Había visto los titulares. Había escuchado las emisiones de radio, inventando historias sobre un complot para aferrarse al poder. La narrativa era simple. Un grupo secreto de leales a Ash había sido descubierto por conspirar para interferir en los resultados electorales. Se habían encontrado documentos. Un denunciante había dado la cara. Los aliados de Royce presentaban esta historia como prueba de que Ash estaba dispuesto a desmantelar la democracia para mantenerse en el cargo. Y lo peor, algunos empezaban a creérselo. Juro que si descubro quién está haciendo esto, me aseguraré de que nunca vuelva a ver el amanecer. Capítulo 249. 5 de abril de 1897. La Casa Blanca, Washington DC. Mateo Ash había estado luchando en esta guerra durante meses. Había esperado mentiras, manipulación y ataques, pero no a este nivel. La orden había ido más allá de la política. Estaban desmantelando a Meratia desde dentro, pieza por pieza. La última acusación de que estaba orquestando un golpe de Estado para permanecer en el poder fue quizás la más peligrosa de todas. Collins irrumpió en la oficina oval y arrojó un periódico sobre el escritorio. Dicen que planeaste un golpe de Estado, Matt. Mateo exhaló mientras examinaba las letras en negrita de la primera página. Los leales de Ash conspiran para robar las elecciones. Presidente Ash. ¿Desesperado o peligroso?
Apretó los puños. No solo intentaban robar las elecciones, sino convertirlo en el villano. Es una trampa, murmuró. Collins frunció el ceño. ¿Qué? Mateu levantó la vista. Quieren que reaccione. Si arremeto, si hago algo drástico, sus mentiras se harán realidad. Collins gimió, pasándose una mano por el pelo. ¿Y qué? ¿Dejamos que destruyan tu nombre? La expresión de Mateu se endureció. No. Nosotros luchamos. Pero lo hacemos a nuestra manera. 6 de abril de 1897. Ubicación no revelada. La sala de guerra de la Orden. Víctor Kessler sonrió mientras colocaba una nueva pila de informes sobre la mesa. Ash sigue de pie. Impresionante. Pero está sangrando. Gideon Langston, el gran canciller, se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. No es suficiente. Necesita caer. Jonathan Autorni asintió. Hemos puesto al público en su contra, pero no es suficiente. Las elecciones están rendidas. Demasiado rendidas. Langston apretó la mandíbula. Entonces es hora de terminar con esto. Kessler arqueó una ceja. ¿Te refieres ahí? Langston asintió. Sí. El último movimiento. Un silencio llenó la sala. Entonces Kessler sonrió. Si Ash quiere la guerra, le daremos una guerra que no podrá ganar. 7 de abril de 1897. Washington DC. Incendio en los archivos nacionales. Las llamas envolvieron el cielo nocturno. Por la mañana, varios registros gubernamentales clave habían desaparecido, reducidos a cenizas. Surgieron informes de que se habían perdido documentos vinculados a fraude electoral, registros financieros que exponían a los donantes de Royce e informes de inteligencia sobre la orden. Collins irrumpió en la oficina oval, con el rostro pálido. Simplemente borraron todo. Mateu se giró, con expresión indescifrable. Quemaron la prueba. Collins arrojó otro periódico. Y te están culpando a ti por ello. Mateu leyó el último titular. Ash destruye evidencia en un incendio en un archivo. ¿Qué oculta? Exhaló bruscamente. Intentan asfixiarnos. Collins se sentó, frotándose las sienes. ¿Qué hacemos ahora? Esa era nuestra mejor estrategia. Mateu se quedó quieto por un largo momento y luego se volvió hacia la oficina de telégrafos. Vamos tras ellos de la misma manera que ellos nos persiguen a nosotros. 8 de abril de 1897. Mitin de campaña de Royce en Ámsterdam. Royce se paró frente a una multitud enorme, disfrutando de sus aplausos. Miren lo que le está pasando a nuestra nación. Estamos bajo ataque, no de un enemigo extranjero, sino del hombre corrupto que ocupa la Casa Blanca. El público rugió. Ash y sus leales han quemado nuestras instituciones. Han saboteado nuestra democracia. Pero les prometo que si me eligen, acabaré con esta locura. El canto comenzó. Royce. 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 Víctor Kessler observaba desde un costado del escenario, sonriendo con suficiencia. Estaba funcionando. A Ash lo pintaron como el villano. 9 de abril de 1897. La Casa Blanca. Reunión de emergencia. Mateu se sentó a la cabecera de la mesa, rodeado de sus aliados más cercanos. Collins, Whitaker y funcionarios de confianza. Royce se está volviendo más audaz, dijo Collins. Sus mítines son cada vez más agresivos. Sus partidarios se están volviendo violentos. La prensa lo respalda plenamente. Whitaker asintió. Tenemos que actuar, Matt. Rápido. Mateu exhaló. Entonces los expondremos. Públicamente. En el escenario más grande posible. 10 de abril de 1897. Discurso nacional. El movimiento final. Las cámaras hicieron clic cuando Mateu Ash subió al escenario. La nación estaba observando. Mis queridos ameratienses, comenzó, durante semanas hemos visto cómo esta nación se ha visto arrastrada al caos. Pero hoy les voy a decir la verdad. Un silencio cayó sobre el público. Hay una fuerza que trabaja en la sombra, orquestando cada crisis, cada disturbio, cada acusación falsa contra esta administración. No son leales a Ameratia. Solo son leales a su propio poder. Los asistentes quedaron boquiabiertos. Y yo les pongo nombre. La tensión en la sala aumentó. La Sociedad de la Orden del Fénix. Silencio. Esta organización secreta ha controlado nuestra política durante décadas. Han saboteado estas elecciones, manipulado a la prensa e incriminado a este gobierno por crímenes que no cometimos. Pero hoy, contraatacamos.
Levantó una carpeta gruesa. Hemos descubierto registros financieros que vinculan a miembros de la campaña de Royce con los disturbios. Hemos interceptado mensajes que prueban su participación en la destrucción de propiedad pública. Y no nos quedaremos callados nunca más. La prensa estalló. 10 de abril de 1897. Lugar no revelado. Dentro de la sala de guerra de la Orden, Gideon Langston apretó la mandíbula mientras escuchaba el discurso de Esch en la radio. Víctor Kessler palideció. Simplemente nos nombró. Autorne susurró. ¿Cómo demonios se enteró? Langston dio un puñetazo en la mesa. No importa. Lo silenciamos. Ahora. Kessler dudó. ¿Te refieres ahí? La fría mirada de Langston se posó en él. Asesinato. Antes de que pueda probar nada. Un pesado silencio llenó la habitación. 10 de abril de 1897. La Casa Blanca, Washington después de Cristo. En el momento en que Matthew Esch pronunció las palabras la Sociedad de la Orden del Fénix, la nación cambió. Dentro de la sala de prensa, los periodistas se afanaban. Algunos garabateaban notas frenéticamente, otros susurraban entre sí con incredulidad. El ambiente estaba cargado de conmoción. Matthew levantó la gruesa carpeta. La prueba. Las cámaras disparaban rápidamente. Las transmisiones de radio transmitían sus palabras por toda Ameratia. El mundo escuchaba. ¿Pero cómo lo consiguió? La respuesta había estado oculta en la propia arrogancia de la Orden. 5 de abril de 1897. Tresam refugio no revelado, Washington DC. En una habitación a oscuras, un hombre estaba sentado nervioso a una mesa, con los dedos temblorosos. Una gruesa pila de documentos reposaba a su lado. Su abrigo estaba húmedo por el frío y su rostro demacrado por el agotamiento. Era un hombre en quien la Orden había confiado. Un hombre que había estado en el centro. Su nombre era Frederick Langley. Langley, que fuera un alto funcionario financiero de Cornelius Voss, había visto demasiado. Los fondos robados, las cuentas ocultas, las pistas de dinero oculto que conducían a la campaña de Royce. Y estaba aterrorizado. Frente a él estaban sentados Collins, Whittaker y dos agentes del Departamento de Justicia. Matthew Esch no estaba en la habitación. No podía permitirse el lujo de estar allí. Langley se humedeció los labios y miró a los hombres que lo rodeaban. Si descubren que estoy aquí, estoy muerto. Collins se inclinó hacia adelante. Si no haces esto, todo el país estará muerto. Langley apretó los puños. Lo tengo todo. Las cuentas. Los memorandos. Las cartas intercambiadas entre el círculo íntimo de Royce. Coordinaron los disturbios. Sobornaron a la prensa. Quemaron los archivos. Whittaker entrecerró los ojos. ¿Puedes demostrarlo? Langley tragó saliva. Sí. Lo tengo todo documentado. Pero no lo entiendes. Estos hombres no solo manipulan las elecciones. Han matado por menos que esto. Collins asintió con tristeza. Lo entendemos. Langley se secó el sudor de la frente. Si hago esto, quiero protección. Necesito salir. Whittaker exhaló. Veremos qué podemos hacer. Los ojos de Langley brillaron de desesperación. No lo entiendes. Si siquiera sospechan que hablé, no llegaré a las elecciones. Collins intercambió una mirada con Whittaker. Luego metió la mano en su abrigo y deslizó sobre la mesa un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Anótalo todo. Cada detalle. Si vienen por ti, nos encargamos de que esto se haga público. Langley dudó y luego, lentamente, cogió el bolígrafo. 10 de abril de 1897. Presente ese cuaderno, junto con los contratos falsificados, las transferencias financieras y los telegramas interceptados, estaba ahora en manos de Matthew Esch. Y el mundo lo vio por primera vez. Abrió la carpeta y levantó un documento. Se trata de una transferencia bancaria, firmada por el propio Cornelius Voss, que transfiere fondos a una cuenta controlada por la campaña de Charles Royce. Este dinero se utilizó para sobornar a activistas que incitaron a la violencia en las ciudades más grandes de Ameratia. La prensa estalló. Matthew levantó otra página. Este es un memorando interceptado, escrito por Jonathan Autorne, que da instrucciones directas sobre cómo introducir documentos falsos que acusan a mi administración de interferencia electoral. La habitación ahora era un caos. Y entonces Matthew miró directamente a las cámaras. Exijo el arresto inmediato de Charles Royce y de todos los conspiradores implicados en este plan.
Los periodistas gritaban preguntas. La nación estaba observando. Pero en lo profundo de las sombras, la orden estaba planeando su próximo movimiento. Porque ahora, Ash no era solo su oponente. Él era un objetivo. Mientras el peso del momento lo abrumaba, Mateusz se sentó solo en el despacho oval, contemplando la carpeta de pruebas que acababa de conmocionar a la nación. Le temblaban ligeramente las manos, aunque no estaba seguro de si era por el agotamiento, el estrés o la magnitud de lo que acababa de hacer. La puerta se abrió con un crujido y Amber entró. Al principio no dijo nada. Simplemente se acercó y se sentó a su lado en el sofá. El silencio entre ellos era denso, pero reconfortante. Entonces, sin decir palabra, le tomó la mano y se la apretó suavemente. Hiciste lo correcto, Matt dijo en voz baja. Soltó un suspiro lento. No lo parece. Amber negó con la cabeza. Es porque la lucha aún no ha terminado. Pero no estás sola en esto. Mateo la miró, buscando dudas en sus ojos, pero no las encontró. Solo un apoyo inquebrantable. Tragó saliva con dificultad y ascensión. Ella se acercó más, apoyando la cabeza en su hombro. Eres más fuerte de lo que creen. Y pase lo que pase, estoy contigo. Por primera vez esa noche, Mateo sintió algo más que agotación. Sintió esperanza. Capítulo 250. La sala de guerra de la Orden. El ambiente en la sala de guerra era tenso. La radio acababa de reproducir el discurso del presidente Ash, y ahora los hombres alrededor de la mesa permanecían en silencio, asimilando el peso de lo que acababa de suceder. Los dedos de Gideon Langston tamborileaban sobre la superficie de madera, con la mente acelerada. La Orden había planeado muchas cosas, pero no esto. Ash los había nombrado ante todo el país, había expuesto su influencia y había presentado pruebas que podrían paralizarlos. Víctor Kessler se recostó en su silla, ajustándose las gafas. Esto es terrible. Jonathan Autorne se sirvió una copa, con las manos firmes a pesar del tumulto que lo rodeaba. Peor que mal. Simplemente puso al público en nuestra contra. Langston exhaló bruscamente. Entonces tenemos que eliminarlo antes de que cause más daños. Cornelius Voss, el magnate naviero, frunció el ceño. ¿Un asesinato? Langston ascendió. No hay otra opción. Si lo dejamos continuar, mañana por la mañana, todas las agencias gubernamentales nos estarán investigando. Si esperamos más, lo perderemos todo. Kessler metió la mano en su abrigo y sacó un expediente. Lo colocó sobre la mesa y se lo pasó a Langston. Conrad Faust ya está en Ameratia, dijo Kessler. Ya ha trabajado para nosotros. Silencioso, preciso y, lo más importante, desechable. Langston abrió el expediente. Dentro había una fotografía de un hombre de rasgos marcados, ojos oscuros y expresión desprovista de emoción. ¿Dónde está ahora? Preguntó Langston. Kessler sonriendo con suficiente ciencia. Espera nuestras órdenes. Si le damos luz verde, se encargará de Ash antes de que se ponga el sol mañana. Autorne eliminó el whisky en su vaso. ¿Y cómo nos aseguramos de que Royce no esté implicado? Kessler se inclinó hacia adelante. Esa es la gracia. El asesino será neutralizado inmediatamente después del ataque. La narrativa será simple. Ash fue asesinado por un extremista radical, alguien de sus propias filas, furioso por su gestión de la crisis electoral. Langston contempló la fotografía un buen rato. Luego ascendió. Hazlo. 11 de abril de 1897. Conrad Fausto no era un hombre de preguntas. Lo habían contratado para un trabajo, y eso era lo único que importaba. Sentado en un pequeño apartamento a las afueras de Washington, D.C., limpiaba tranquilamente su AR, un rifle de cerrojo modificado, diseñado para precisión a corta distancia. Había estudiado la rutina de Ash, sus movimientos en público y, lo más importante, su meeting programado para ese mismo día. El plan era simple. Fausto se haría pasar por periodista en la sección de prensa, mezclándose con la multitud. Cuando Ash se acercara para estrechar la mano de sus seguidores, les dispararía un tiro directo al corazón. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un agente de la orden apostado cerca lo eliminaría, asegurándose de que no quedarán cabos sueltos. Sin testigos. Sin interrogatorios. Solo otro asesinato que pasaría a la historia como un lamentable acto de violencia política. 11 de abril de 1897.
Miles de simpatizantes se congregaron en la plaza, ondeando banderas estadounidenses y coreando consignas en apoyo al presidente. A pesar de la agitación de las últimas semanas, de los escándalos, las falsas acusaciones y las campañas de desprestigio, Mateusz se mantuvo firme. Subió al escenario, ajustándose el abrigo mientras la multitud estallaba en vítores. Collins se quedó a pocos metros detrás de él, observando la escena con recelo. La seguridad había aumentado tras las revelaciones sobre la orden, pero algo seguía sintiéndose raro. Collins se inclinó hacia uno de los agentes del servicio secreto. Quiero más vigilancia en la sección de prensa. El agente asintió y transmitió la orden. Entre la multitud, Conrad Faust se colocó en posición. Levantó la cámara, fingiendo ajustar el objetivo, pero su verdadera atención estaba en Ash. Deslizó la mano dentro de su abrigo, rozando con los dedos el frío acero de su ar. Justo cuando empezó a sacarlo, algo le presionó la parte baja de la espalda. No te muevas, susurró una voz. Fausto se quedó congelado. Una mano le agarró la muñeca, apartándola del arma. Un segundo después, dos hombres con trajes sencillos lo flanquearon, acercándose. Servicio secreto, murmuró uno de ellos. Vienes con nosotros. Fausto no se resistió. Lo habían atrapado y sabía que no había salida. El asesinato había fracasado. 11 de abril de 1897. En el momento en que el arresto de Conrad Faust apareció en los periódicos, la orden supo que estaban en problemas. Dentro de la sala de guerra, Langston leyó el titular en voz alta. Intento de asesinato presidencial frustrado, mercenario extranjero capturado. Autorne maldijo en voz baja. ¿Cómo demonios lo supieron? El rostro de Kessler estaba pálido. Alguien debió haberles avisado. Langston apretó la mandíbula. Pues ya esperaba que hiciéramos algo. Voss se secó el sudor de la frente. Esto es terrible. Muy terrible. Si Fausto habla, los llevará directo a nosotros. Kessler negó con la cabeza. No, no lo hará. Faust es un profesional. No traicionará a sus jefes. Langston no estaba convencido. ¿Y si lo hace? ¿Y si lo destrozan? Nadie tenía una respuesta. Por primera vez la orden sintió miedo real. 12 de abril de 1897. La noticia del intento de asesinato corrió como la pólvora. Multitudes se congregaron frente a la Casa Blanca exigiendo respuestas. La prensa especuló descontroladamente. ¿Quién estaba detrás? ¿Fue un gobierno extranjero? ¿Una facción rebelde? Luego, Ash se dirigió a la nación. Compatriotas ameratianos, hoy han intentado asesinarme. Su voz era firme, pero sus ojos ardían de determinación. Pero sigo aquí. Y no me rendiré. Levantó un documento. El hombre que intentó quitarme la vida fue contratado. Y tenemos razones para creer que trabajaba para los mismos que han orquestado el caos en nuestro país. Los gritos de sorpresa resonaron entre la prensa. La Sociedad de la Orden del Fénix está detrás de esto. Y ordenó el arresto inmediato de los involucrados. La guerra se había intensificado. 12 de abril de 1897. Dentro de la sala de guerra, Langston sabía que se les había acabado el tiempo. El gobierno se acercaba. Ash había sobrevivido. Autorne respiró hondo. Nos queda un movimiento. Langston lo miró fijamente. Continúa. Autorne exhaló. Si no podemos eliminar a Ash mediante un asesinato, lo haremos por la fuerza. Langston entrecerró los ojos. ¿Te refieres a un golpe de estado? Autorne asintió. Sí. Si no actuamos ahora, seremos nosotros los que acabemos entre rejas. Langston observó la sala. Los hombres que una vez controlaron la nación ahora luchaban por su propia supervivencia. Había llegado el momento de su apuesta final. 13 de abril de 1897. La orden estaba desesperada y los hombres desesperados eran peligrosos. Agentes armados leales a la orden comenzaron a ocupar puestos clave en la capital. Oficiales militares deshonestos, políticos sobornados y policías corruptos recibieron sus órdenes. Al anochecer, Washington DC estaría bajo asedio. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.